Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta ceremonia de entrega de la cuarta edición del Premio Aragonés al Emprendimiento Social y las Empresas Sociales. Esta tarde nos convoca el Instituto Aragonés de Fomento, Agencia de Desarrollo Regional del Gobierno de Aragón y la Cooperativa de Crédito Laboral Kutxa para celebrar un acto entrañable de reconocimiento a las iniciativas emprendedoras y empresas radicadas en Aragón, cuyo objetivo prioritario es lograr un impacto social y medioambiental que mejore la vida de las personas, de las comunidades y, en general, de la sociedad en la que vivimos. El emprendimiento social y la economía social se alinean a la perfección con las tres prioridades fundamentales de la Estrategia Europea Horizonte 2020, centradas en favorecer un crecimiento inteligente basado en el conocimiento y la innovación, un crecimiento que sea sostenible, que utilice los recursos de manera eficiente, ecológica y de forma competitiva, y que tenga un crecimiento integrador, que reequilibre la política económica de empleo y de asuntos sociales para generar cohesión en todos los ámbitos. Y además, entre los objetivos de la nueva política de cohesión europea 2021-2027 está la de promulgar una Europa más social. Así que estamos trabajando en la nueva línea de las políticas europeas. Las personas que lideran iniciativas y empresas sociales emplean herramientas de creación y gestión empresarial mucho más allá de lo monetario. Diseñan soluciones innovadoras a problemas sociales y medioambientales de manera responsable y transparente, involucrando a todos los equipos de trabajo, clientela y grupos de interés afectados por su actividad empresarial, para generar un valor social con mayúsculas y conseguir un cambio social esperado. Ahora vamos a ver un breve vídeo de resumen para conocer los hitos más importantes de lo que ha acontecido en ediciones anteriores. Bueno, como habéis podido ver en este vídeo, es fuerte el compromiso que cada una de las personas que vamos a compartir este evento tenemos por transformar nuestro modelo productivo en un sistema económico transparente, sostenible, responsable y que aúne de manera incondicional la dimensión empresarial y la dimensión sociomedioambiental. Ahora nos gustaría poder compartir este evento con una persona que nos va a hablar de muchas cosas. Ella es Cristina Balbás, cofundadora y directora de la Escuela Lab, para contarnos su historia. Cristina Balbás se graduó en Biología Molecular por la Universidad de Princeton y se doctoró en Biomedicina Molecular, realizando su tesis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Posteriormente, se formó también como maestra de educación infantil. En 2013, puso en marcha Escuela Lab, una empresa social
que forma a docentes y alumnos para que aprender ciencias y desarrollar herramientas de futuro a través de la experimentación sea una realidad desde la infancia. Sus objetivos son reducir las desigualdades educativas en el ámbito científico y mejorar las prácticas docentes en la enseñanza de las ciencias. Pero todo esto es mejor que nos lo cuente ella desde su visión y su experiencia vital de lo que ha sido para ella su experiencia en esta Escuela Lab. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Cristina Balbás. Os dejo con ella. Muchas gracias por la presentación y a la organización del evento por permitirme el placer y el honor de estar aquí con todos vosotros y vosotras, los que estáis en la sala en persona y los que nos estáis viendo por streaming. Antes de empezar, quiero dar la enhorabuena a todos y cada uno de los proyectos finalistas. Y digo finalistas y no ganadores porque todos tenéis una calidad y estáis impactando a nivel social o medioambiental que va más allá de lo común y que yo creo que es muy inspiradora para todas las empresas tradicionales que todavía no tienen la etiqueta social y os merecéis el reconocimiento igualmente. Entonces, mi más sincera enhorabuena, sois los protagonistas de este acto y espero que compartáis alguno de los pasos del emprendimiento que yo lidero que voy a compartir. Porque al final, cuando hablamos de proyectos, hablamos siempre de personas y de experiencias que nos transforman y nos llevan a dedicar nuestra vida profesional en un sentido o en otro, que es un poquito lo que os quiero contar para introduciros la historia de cómo surgió Escuelab y qué estamos haciendo ahora. Ahí estoy yo, a los 9 años. Los Reyes me trajeron un microscopio de juguete y algo tan tonto que todavía conservo, se puede coger con 2 dedos porque no pesa nada. Algo tan fácil, tan sencillo, me cambió la vida. Me cambió la vida porque sembró en mí la semillita de la curiosidad, del querer saber cómo funcionan las cosas y me puso por primera vez en la piel de alguien que se dedica a la investigación y me hizo plantearme, oye, pues yo de mayor podría dedicarme a algo parecido, podría trabajar todos los días con un microscopio y dar respuesta a todas esas preguntas que me hacen perseguir a mi madre buscando arrancarle un pelo para mirarlo al microscopio o recoger uñas de los gatos que se iban cayendo por la casa, ¿no? Esto hubiese quedado seguramente aquí. Mi ambición por aquel entonces, cuando llegué a secundaria, era estudiar biología en la Universidad de Salamanca, porque yo soy de Burgos, en Burgos no había biología, y soy hija de funcionarios de una clase media. Pues mi madre es enfermera, mi padre es arquitecto técnico que trabaja para la Junta de Castilla y León, y nunca en mi vida se me hubiera podido ocurrir que podía cruzar el mundo y estudiar fuera, estudiar en el extranjero, de no ser porque alguien me vio a mis 16 años como alguien con potencial que, si se le daba una oportunidad educativa, podría llegar a crear un pequeño impacto positivo en su entorno. Esto es lo que me pasó cuando me dieron una beca para cursar el bachillerato internacional en el Colegio del Mundo Unido de Hong Kong. Y allí que me fui, me crucé el mundo literalmente desde mi Burgos natal. Nunca había montado en el metro antes y de repente llego a Hong Kong, donde ir desde el centro a mi colegio me llevaba más de 1 hora de transporte público, ¿no? Y me vi rodeada de más de 80 nacionalidades y de un sistema educativo como es el Bachillerato Internacional, en el que el primer día de clase de química me dieron un libro de fórmulas y me dieron la tabla periódica y me dijeron, tus exámenes los vas a hacer con esto. O llegué a matemáticas y me dijeron, este libro también de fórmulas o la calculadora científica los vas a tener para hacer los exámenes. Y esto me permitió realmente profundizar mucho más en toda la parte de razonamiento y me di cuenta de que un sistema educativo que te da la oportunidad de pensar por ti misma y de llegar a conclusiones de manera más autónoma respondía a mi forma de aprender, respondía a la curiosidad que yo tenía. Esto no quedó aquí, sino que de nuevo me dieron una oportunidad educativa que volvió a cambiarme la vida, como ha contado María en la presentación. Me dieron una beca para estudiar la carrera en la Universidad de Princeton y allí tuve la oportunidad de empezar a investigar desde primero de carrera. No tuve que esperar al trabajo de fin de grado, sino que me pude meter en un laboratorio y empecé a ver que lo que me gustaba tenía que ver con la investigación, pero también ya desde aquel momento me llamaba algo que tuviera un impacto directo en la vida de las personas. En mi caso fue el meterme en el tema biomédico y el buscar de las cosas pequeñitas, ¿no? Lo que ocurre a pequeña escala en nuestro cuerpo, que solo se puede ver con un microscopio como aquel que me trajeron los Reyes cuando tenía 9 años, qué podíamos averiguar para predecir, prevenir y curar enfermedades como el cáncer. Una vez más, gracias a una oportunidad educativa
a la que estoy profundamente agradecida. A través de otra beca pude hacer el doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, ya de vuelta en España después de 6 años de vivir en otro continente. Y durante el doctorado empecé a involucrarme también en actividades de divulgación y comunicación pública de la ciencia y me di cuenta de que este ámbito es igual de importante o incluso más importante casi que la investigación que se realiza, porque lo que no se comunica no existe. Esto aplica también a los proyectos de emprendimiento. Seguro que todos los que sois emprendedores en la audiencia lo sabéis y lo conocéis bien. No es tan importante por sí mismo el qué haces, sino el cómo lo cuentas. Y una cosa sin la otra no sobrevive. Y realmente durante el doctorado me di cuenta de que lo que estábamos haciendo en los laboratorios no se daba a conocer a la sociedad en general y no se daba a conocer a los niños. Un problema, ¿no? Un cubo de Rubik que empecé a trabajar para resolver a través del proyecto que creamos allí unos cuantos estudiantes de doctorado, que es Escuelab. Y es que en España tenemos un 37% de paro juvenil. Como se prevé que la mayoría de los empleos se van a crear en ámbitos de ciencia y tecnología, pues uno pensaría, ¿vale? Pues que los chavales vayan por ciencia o vayan por tecnología y ya está, el paro juvenil solucionado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que año tras año vemos como las vocaciones científico-técnicas caen a nivel de formación superior. Y esto es un problema muy gordo. Si rascamos, vemos que las raíces están en la primera infancia. Las vocaciones científicas se empiezan a fraguar desde pequeñitos. Los estudios sugieren que a los 9 años los niños y niñas ya tienen cierta idea de a qué se van a dedicar en el futuro y estamos llegando tarde con todas las iniciativas para fomentar vocaciones científicas. Y si buscamos un poco las causas de esta falta de vocaciones científicas, vemos que una de las cosas que ocurre es que nuestro profesorado de infantil y de primaria no recibe durante la carrera suficiente formación ni a nivel de conocimientos ni a nivel de didáctica, de pedagogías alternativas que sean más eficientes para enseñar ciencia y tecnología a los niños. Entonces esto se convierte en la pescadilla que se muerde la cola. Para resolver este problema buscamos una solución, que en este caso fue Escuelab, que busca llevar la ciencia de manera práctica e interactiva a niños y niñas independientemente de su nivel socioeconómico. No queremos que aquí el nivel socioeconómico sea una barrera o el tener algún tipo de discapacidad sea una barrera, sino que queremos que todos los niños y niñas puedan aprender ciencia de manera más práctica, que sabemos que estas pedagogías basadas en la indagación son las que mejor funcionan para despertar vocaciones científicas. La ciencia es divertida, la ciencia es apasionante, la ciencia nos rodea desde la conexión que hago para pasar la diapositiva hasta lo que hace posible que nos estén viendo en streaming. Está en todas partes y lo que tenemos que hacer es destacar eso, hacerlo cercano. Esto lo hacemos en Escuelab a través de la proposición a los niños y niñas de retos de base científica que ellos resuelven de manera directa. No les damos una receta, un protocolo de lo que tienen que hacer para conseguir llegar a un resultado para ese reto, sino que dejamos que sean ellos y ellas los que descubren por sí mismos lo que funciona, lo que no funciona y de paso pues aprenden otra serie de habilidades y herramientas que les son útiles para el futuro, se dediquen a lo que se dediquen. Por supuesto, esto no lo pude hacer sola y desde el principio tuve muy claro que necesitaba un equipo que fuera mejor que yo y que me complementara en los aspectos que quizás por formación o por experiencia me faltaban. Esto sobre todo para aquellas personas que salgan de la ciencia y estén buscando dar a su carrera profesional un giro empresarial, es importante porque esa formación en emprendimiento es muy necesaria y yo arranqué con Escuelab sin saber lo que era una cuenta de resultados o cómo presentar el modelo 36 y la verdad es que se hace grande cuando lo haces por primera vez, por eso es bueno rodearte de gente que te complemente. En mi caso, mi socio viene del ámbito de las ciencias empresariales y ha sido un apoyo fundamental para que yo pueda seguir aprendiendo todos los días cómo se gestiona una empresa y cómo se crea un plan estratégico que seguir. Ahí está mi equipo, ahí está mi socio y abajo veis a sus 2 hijos, que son los primeros testers de todas las actividades que sacamos en Escuelab desde que arrancamos hasta hoy. El equipo es importantísimo. También hay que saber diferenciarse y nosotros enseguida nos dimos cuenta de que la ciencia es súper importante, la educación científica es vital, pero es que además la ciencia es una herramienta maravillosa para desarrollar otra serie de competencias que son muy importantes en la vida diaria de cualquier adulto, como son el pensamiento crítico, el gestionar la frustración, el integrar los errores como parte del aprendizaje, no esconderlos debajo de la alfombra, sino aprender de ellos y buscar enfoques alternativos, el saber colaborar, el saber llevar la
contraria a los miembros de tu equipo, de tal manera que si tú tienes una idea en la que crees, consigas a través del razonamiento y a través de pruebas sacar adelante esa idea. Un montón de habilidades para las que la ciencia sirve. Por supuesto, para nosotros sigue siendo muy importante la pata social. Es vital que ningún niño o niña se quede fuera de nuestros programas por motivos socioeconómicos. Esto, en términos de negocios, los que usaría mi socio, se llama un modelo de negocio subsidiario. A mí me gusta llamarlo un modelo Robin Hood porque se entiende mucho mejor y es lo que hacemos en Escuela. Nosotros necesitamos ser rentables como cualquier otra empresa, pero no queremos renunciar ni a un ápice de este impacto social. Entonces, lo que hacemos es destinar un porcentaje de nuestros ingresos no beneficios, y aquí el matiz también es importante, a becar a niños y niñas en riesgo de exclusión para que puedan participar en nuestros programas de manera gratuita. No lo destinamos todo, así podemos seguir reinvirtiendo en el proyecto y seguir creciendo. Tenemos este espíritu de llegar cada vez a más niños y niñas, pero sí que para nosotros es una condición indispensable el seguir teniendo este impacto mientras vamos llegando a esos objetivos de escalado. También toca pivotar, este término de baloncesto que los emprendedores tanto oímos día tras día, y al final es que la idea que nosotros tenemos no siempre funciona cuando llegamos al mercado, o a veces hay una parte que funciona y otra que no, y estamos tan encariñados con esa idea porque hemos trabajado tanto y desde el principio que nos cuesta dejarla ir, pero es lo que el proyecto nos pide que hagamos y los números nos piden que hagamos. Y esto es lo que, por ejemplo, hicimos cuando nos dimos cuenta de que no solo las actividades dentro del currículo eran importantes, no solo el trabajo que podíamos hacer en horario extraescolar era importante, tanto con los niños como con los profesores, sino que también teníamos un potencial cliente con mucha fuerza y mucho poder de convocatoria, que eran las empresas, al que no estábamos haciendo caso. Pero las empresas muchas veces tienen planes de responsabilidad social corporativa y quieren cuidar a sus empleados en ámbitos de conciliación, y están buscando opciones alternativas que ofrezcan un valor añadido para, por ejemplo, tener resuelto el problema de la conciliación cuando es un día no lectivo, pero que sí es laborable, lo que nosotros llamamos un día sin cole. Y ahí nos dimos cuenta de que todo lo que nos cuesta en términos de inversión financiera y en términos de tiempo conseguir que un niño o una niña, una familia, se apunte a uno de nuestros días sin cole, lo podemos multiplicar por 50, por 60, por 80 si establecemos acuerdos con empresas que lo ofertan a todos sus empleados. Todos sus empleados, un gran porcentaje de los cuales tienen niños. Pues esto es una idea que no se nos había ocurrido y que, testando nuestros productos en el mercado, vimos que efectivamente funcionaba y solucionaba el problema también de las empresas que buscan opciones de conciliación un poquito diferentes. La cosa iba bien, la cosa va bien, hemos sobrevivido a la pandemia como tantos otros proyectos que están aquí y hemos llegado ya con nuestras actividades a más de 20.000 niños y niñas, entre un 5 y un 10% de los cuales desarrollarán vocaciones científico-tecnológicas en el futuro. Pero al final, dentro de nosotros tenemos el inconformismo, no nos conformamos con esto, queremos seguir llegando a niños y niñas, hay muchos más niños y niñas que no están disfrutando de una educación científica a la altura de lo que la sociedad necesita hoy en día. Y llevamos mucho tiempo dándole vueltas a cómo utilizar pensar en grande. Somos el gatito, pero ¿por qué no podemos llegar a ser el león, no? Creemos que la respuesta está en la tecnología, pero aunque la solución a la que hemos llegado parezca muy evidente, han sido años de darle vueltas, porque no queríamos convertirnos en un YouTube de vídeos de ciencia para niños. Los beneficios de nuestra metodología radican en el que los niños y niñas hagan los experimentos guiados por alguien que les sepa facilitar la experiencia de aprendizaje. No pueden hacerlo solos en casa o no pueden simplemente aprender mirando una pantalla. Y ahí nos dimos cuenta de que la clave estaba en los profesores. Y coincidiendo con la pandemia, lanzamos la plataforma Escuela de formación y recursos para el profesorado para que, con el mismo esfuerzo que un docente de primaria requeriría para preparar una clase tradicional, pueda preparar una clase experimental con todos los materiales que necesita, la alineación curricular, las fichas para los alumnos, vídeos explicativos de las actividades, todo lo que tiene que preparar al alcance de la mano en una plataforma, lo cual elimina un montón de barreras y nos da una gran oportunidad, puesto que todos los materiales que nosotros tenemos a día de hoy están en español y es un idioma que afortunadamente compartimos con gran parte de Latinoamérica. Y esto nos abre la posibilidad de llegar a muchos niños y niñas también en Latinoamérica, que es una región que tampoco está tan desarrollada como nos gustaría en educación científica y en vocaciones científicas, pues también puedan beneficiarse de esta metodología que año tras año hemos ido comprobando que funciona en el fomento de vocaciones científico-técnicas.
Siempre estamos soñando, siempre pensamos más en grande y aunque estamos nada más ahora lanzando la plataforma y empezando a rodarla y empezando a probar con distintos centros educativos, ya tenemos el siguiente paso en mente. Nos encantaría crear un colegio donde ya no solo se enseñe la ciencia de esta manera que sabemos que funciona, porque al fin y al cabo la ciencia no es una asignatura. La ciencia engloba un montón de ámbitos y se pisa con otros ámbitos. La biología se pisa con la química se pisa con la física se pisa con las matemáticas. Y el dividir el conocimiento en asignaturas, pues al final es una manera que tenemos de organizarlo, pero realmente todos los proyectos de adquisición de conocimiento en realidad trabajan muchas asignaturas. Queremos esta manera de aprender más práctica, más interactiva, extrapolarla a otras asignaturas, a todo el currículo escolar, creando un centro educativo que nos permita servir de base de pruebas, de centro de I+D+I, donde poder probar, poder comprobar lo que funciona y lo que no, y de ahí, con la plataforma como trampolín, pues poder extrapolarlo y ponerlo a la disposición de la comunidad educativa e incluso de entidades de servicio público para que más niños y niñas puedan aprender de una manera comprobada empíricamente que funciona y que da frutos. Me quedan 7 minutitos, que voy aquí con los tiempos un poco preocupada, pero esto responde a una pregunta que me hacen muchas veces. Cristina, ¿cómo es eso de dejar el laboratorio? ¿Cómo dejas de investigar y de repente te lanzas a montar una empresa social en educación? Si no tiene nada que ver. Pues no, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver y aquí hay un mensaje que quiero lanzar a todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la ciencia y la tecnología y están buscando cómo generar más impacto social o medioambiental positivo. Y al revés, todos aquellos emprendedores que tienen claro que el impacto está en el centro de lo que quieren hacer, pero que no saben muy bien cómo articularlo. La diversidad es clave en todos los sectores y el incorporar a gente con formación, por ejemplo, científica o técnica a nuestros equipos, aunque nos dediquemos a algo completamente distinto, aporta un montón. Porque yo cuando estaba haciendo la tesis aprendí un montón de habilidades que uso día a día ahora en el desarrollo de mi trabajo. Aprendí a trabajar con presupuestos ajustados, porque la investigación es muy cara y siempre falta dinero. Aprendí a reclutar y formar personal, porque aunque yo era estudiante de doctorado, había otros estudiantes de máster y otros estudiantes de grado que estaban más atrás que yo, que se incorporaban al laboratorio a los que me tocaba mentorizar. Aprendí a tener siempre en mente la visión general, no centrarme demasiado en los detalles y olvidarme de cuál es el plan. Aprendí a gestionar muchas ideas, porque cuando estás investigando tienes muchas ideas, todas pasan por delante de ti y tienes que saber elegir las que más prometedoras son. Eso no significa que realmente vayan a ser exitosas, pero sí hay un cierto olfato que uno desarrolla cuando trata de dar respuestas a preguntas de base científica que luego es aplicable al mundo del emprendimiento. Aprendí a resistir la frustración. Esto normalmente no se cuenta, pero los trabajos científicos que llegan a publicarse son un porcentaje muy pequeño de todo lo que se hace en un laboratorio. Yo siempre he defendido que deberíamos hacer una revista científica de proyectos fallidos, porque de los errores aprendemos todos. Y saber integrar este error como parte del proceso de aprendizaje que tratamos de inculcar en los niños a través de nuestra metodología en Escuela, también me funciona y funciona a mi equipo en el día a día de la gestión de un proyecto, porque no todo lo que probamos funciona. Cuando al final damos charlas como esta, contamos el lado bonito, lo que sí ha funcionado y parece que la historia ha fluido desde el principio, pero son 8 años ya de trayectoria del proyecto y ha habido un montón de cosas que no han salido y un montón de cosas que nos hacían mucha ilusión, en la que habíamos volcado nuestras esperanzas, que no han funcionado. Y sin embargo hemos seguido adelante porque estamos muy convencidos del valor de lo que hacemos, de la necesidad de resolver el problema social que hemos detectado y de que merece la pena probarlo, y si no funciona con esta técnica, pues probaremos un enfoque diferente. Hay que ser creativo también en el día a día y cuando estamos negociando con cualquier actor del ecosistema tenemos que buscar la manera más óptima para que los intereses que confluyen y que a veces parecen contradictorios pues acaben alineándose, porque si no las cosas no funcionan. Al final, como os contaba al principio, esto va de personas y que salgan las cosas y que salgan los proyectos adelante tiene que ver mucho con convencer a las personas que son responsables de que esto ocurra. Y esto, por ejemplo, está vinculado también con el hecho de que cuando estás haciendo la tesis toca lidiar con la burocracia y cuando estás emprendiendo también toca lidiar con la burocracia. Es algo que cada vez es más fácil, afortunadamente, con la digitalización, pero sigue estando ahí y sigue habiendo plazos que son larguísimos para alguien que tiene un proyecto pequeño, que está empezando y que quiere ir muy ágil y que, sin embargo, hay que respetar.
avanzar. Esto es así, hay que saber lidiar con ello. Y hay unas cuantas más que están ahí en esa diapositiva, no me quiero enrollar en esto, simplemente transmitiros el mensaje de que la ciencia y el emprendimiento social no solo son compatibles, sino que creo que se necesitan y se complementan y ayudan a que el impacto a nivel de rentabilidad y a nivel de KPIs sociales se multiplique. Y termino ya con esto porque el concepto de Ikigai, de propósito en japonés, es algo que cuando lo escuché por primera vez, pues me pareció que contaba muy bien la historia, la trayectoria que he tenido a lo largo de mi vida profesional, porque siempre he estado buscando una manera de conseguir que lo que me gusta, lo que el mundo necesita, lo que se me da bien y sobre todo por lo que me pagan se alinee, porque a base de voluntariado nosotros lo intentamos cuando arrancábamos con Escuelab y enseguida nos dimos cuenta de que no se podía hacer un proyecto sostenible y no se podía hacer un proyecto crecer a largo plazo. Entonces, a todos y cada uno de vosotros y vosotras en la audiencia os animo a que tengáis este diagrama también en mente y os preguntéis qué llena cada uno de esos circulitos y qué cosa puede haber en el centro. A mí sí, cuando estaba empezando a estudiar, cuando me regalaron el microscopio a los 9 años, cuando luego me dieron la beca y en Hong Kong empecé con el bachillerato internacional, cuando empecé la carrera en Estados Unidos a estudiar biología molecular, me hubieran dicho que iba a acabar haciendo lo que estoy haciendo, no me lo hubiera creído y me hubiera dado un poco de risa. Pero me di cuenta, a medida que iba avanzando y que iba conociendo más, que lo que me gustaba, lo que me apasionaba, al final estaba en la intersección de la ciencia, de la comunicación y de la educación, y si no existía un puesto de trabajo que pudiera reunir todas esas características, pues la posibilidad de inventarlo y montarlo yo con un equipo muy potente a mi lado estaba ahí y al final es lo que he acabado haciendo. No sé qué acabaré haciendo de aquí a 5 años o a 10 años, lo que sí estoy segura y estoy convencida es que la experiencia de haber puesto Escuelab en marcha me influirá el resto de mi vida, que las oportunidades educativas que se me dieron cuando era pequeña han marcado profundamente quién soy y qué estoy haciendo y a quién estamos influyendo desde Escuelab, y esto al final creo que es muy importante también. Los americanos lo dicen muy bien, el give it back, y eso es algo que trato de hacer todos los días. Y las circunstancias pueden cambiar, algo como la pandemia de nuevo puede ocurrir que nos dé la vuelta a todos, pero estoy convencida de que seguiré trabajando por el impacto social desde el ámbito que me toque en cada momento. Quiero dejaros mi contacto porque si la tecnología no falla, ahí está. Ahí tenéis mi contacto. Cuando estaba arrancando, para mí fue muy útil tener la oportunidad de hablar con otros emprendedores y con expertos que me pudieron orientar en distintos temas que para mí eran muy nuevos, y trato también de devolver un poquito de eso. Puede que tarde en contestar porque me llegan muchísimos mensajes, pero siempre acabo contestando, y si no, una de las cosas que más me han acompañado tanto en el laboratorio como en el emprendimiento social, la palabra bonita para ello es persistencia. Lo que diría mi madre es cabezonería, insistir, 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 porque hay que intentarlo hasta que ya veamos que no hay ninguna opción alternativa por la que pueda funcionar. Muchas gracias por escucharme hoy y de nuevo enhorabuena a todos los finalistas. El mérito es absoluto y el recorrido que tenéis por delante es muy ilusionante. Espero verlo de aquí a unos años. Muchas gracias. Bueno, impresionante la historia de Cristina, ¿no? De cómo a través del esfuerzo, del talento, de la superación, de ir superándose cada día y creer que puede haber un impacto social en la sociedad a través de nuestras empresas, lo ha llegado a conseguir. Así que, bueno, ha sido, estamos encantados de tenerte aquí, Cristina, y de conocer tu experiencia. Ahora vamos a pasar a conocer un poco más lo que es una empresa social, y después de conocer lo que nos ha contado Cristina sobre su caso, vamos a conocer un poco más acerca de cuál es la experiencia de 4 empresas que han sido los ganadores del Premio Aragonés de Empresa Social en los últimos años, que han pasado del emprendimiento, del proyecto, a su empresa. Y nos gustaría llamar a Gregorio Centro, que es director de Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social Kairos. Kairos es una empresa de economía social que representa una forma adecuada de fomento del empleo desde los propios trabajadores
y que mantiene los principios democráticos, participativos y de cooperación que promueven el desarrollo comunitario. Bienvenido, Gregorio. Gracias. Vamos a hacer una pequeña mesa redonda ahora. Nos gustaría también llamar a Roberto Llaga, de Mapiser, gerente de Mapiser. La misión de Mapiser es consolidar una estructura empresarial innovadora, dinámica y competitiva y rentable, capaz de generar empleo estable y digno para personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral ordinario. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. A vosotros. José Luis Orós, CEO y fundador de Pensumo, que es la empresa que lanzó al mercado en el mundo la pensión por consumo. La idea se centra en el ahorro personal del ciudadano basado en las compras diarias u otras actividades medibles a través de la tecnología personal de smartphones que son recompensadas por empresas y retails, pensado en el consumidor y en el comercio. Bueno, vamos a hacer una pequeña charla, una pequeña mesa redonda, donde nos gustaría que nos dierais un poco vuestra opinión sobre diferentes preguntas que hemos estado pensando, ¿no? El equipo del IAF, que nos parecerían interesantes. ¿Hasta qué punto creéis, por ejemplo, la primera pregunta, que la reciente crisis de la COVID ha podido influir en que las empresas tengan una visión más social? ¿Creéis que ha sido así, que no ha sido así? ¿Cómo quién le gustaría empezar? ¿Qué creéis vosotros? No sé, yo romper el hielo. En principio, a ver, yo creo que el hecho de la pandemia sí que ha afectado. A ver, yo creo que todos, quien más, quien menos, ha tenido una situación cercana pues de grave o de enfermedad o de crisis por la propia crisis, de empleo. Esto es verdad que al final te genera cierta sensibilidad y sí que afecta. Es decir, nosotros, de hecho, una de las cosas que hemos notado es que la empresa ordinaria durante la pandemia se ha volcado más. Es decir, ha generado actuaciones que antes a lo mejor no hubiese generado. Nosotros desde donarnos mascarillas para los programas que tenemos con chicos con discapacidad, una serie de cosas sin necesidad de ir a pedirlas. Es decir, que la propia empresa se ha volcado en la propia comunidad, ¿no? Yo creo que eso se ha notado, ¿no? Hace falta que luego continúe en el tiempo, ¿no? Estas cosas, en general, el ser humano tendemos a olvidarnos rápido cuando las cosas ya van bien, ¿no? Pero es verdad que sí que durante este periodo nosotros por lo menos hemos notado que sí que se ha visto esa sensibilidad, ¿no? en la empresa ordinaria. No sé qué pensáis, Roberto, Sí, José Luis. yo creo que lo ha dicho muy bien Cristina al final, ¿no? Esto va de personas. Entonces, al final, las empresas, las entidades, son ecosistemas que viven en un cierto equilibrio y que cualquier pequeña crisis o cualquier cosa que sucede, pues todo lo agita y todo lo menea, ¿no? Entonces, al final, nos tenemos que entender entre personas y yo creo que dentro de las empresas al final ha obligado mucho, y no solo a las empresas sociales, yo creo que a todas las empresas ha obligado mucho a tener que entendernos entre personas, ¿no? Y al final el que todos sumemos rememos en un mismo sentido y tal, yo creo que ha sido fundamental, que se ha dado y que seguramente no se va a perder. Sí, yo creo que esto es un hecho traumático, ¿no? O sea, ha sido un shock, ha sido como el golpe de un coche en un árbol, ¿no? Que rompe parte del árbol, que el árbol somos nosotros, la sociedad, y que nos hemos dado cuenta, han caído muchas hojas, se puede reparar, pero tenemos que pensar en poner vallas. El hecho del COVID nos ha humanizado bastante, pero también nos ha enseñado a priorizar lo importante de lo accesorio. Y quizá algo que nosotros, quizá las empresas sociales, que siempre vamos más a matacaballo, que tenemos como más una doble función, ¿no? Nos damos cuenta que otras empresas que no lo sabían se han convertido un poco en lo que hacemos nosotros. O sea, vivían más al día, se han dado cuenta que es difícil llegar a final de mes. O sea, esa montaña rusa que vivimos las startups y empresas de emprendimiento social y tal, se ha generalizado un poco al resto del mercado, ¿no? Y después también el COVID lo que ha hecho es que otras cuestiones que ya estaban antes del COVID, cambios que están latentes, pues se van pronunciando, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hemos cambiado de siglo se ha notado ahora, o sea, en las sociedades productivas en las cuales el factor trabajo era fundamental, dominante, casi exclusivo, bueno, pues ahora ya no es exclusivo, ahora ya el trabajo es menos inclusivo, por ejemplo, que el consumo, ¿no? O sea, el consumo, pues todo el mundo consume, sin embargo, el trabajo es un privilegio, y sobre todo el trabajo digno. Entonces, nos hemos dado cuenta que tenemos que ser circulares, o sea, trabajar, consumir y después todo eso reaprovechar, ¿no? Esa economía circular. Nos ha enseñado bastante, claro, las crisis es lo que tienen, hay que aprovecharlas para reinventarse, sí.
Totalmente. Bueno, y hablando que tú hablabas ahora mismo de las empresas sociales, nos gustaría un poco explicar y que nos contéis también cuál es la diferencia entre montar una empresa social a una empresa supuestamente normal, ¿no? En el sistema que tenemos administrativo en este país. ¿Cuál sería la diferencia que vosotros veis? Yo creo que administrativamente es lo de Es la menos. misma, ¿no? Es decir, al final pues, Vale. pues hay unos timings, hay unos pasos a seguir y ya está, ¿no? Y social, pues tiene una parte final que te incumbe otra ley, otro registro y ya está. Yo sobre todo atacaría al origen, atacaría por qué. Ese origen inicial, ¿no? ¿Qué necesidad es lo que quieres cubrir? ¿Qué realmente es lo que quieres hacer? ¿Por qué te vas a dedicar a hacer esto, ¿no? Cristina, de manera muy gráfica, nos decía, pues hay una necesidad concreta, ¿no? Y yo trabajo para cubrirla. En nuestro caso, por ejemplo, pues hay personas que lo tienen más complicado para entrar en el mercado laboral ordinario. Pues tener claro cuál es tu enfoque, cuál es tu objetivo y trabajar por y para ello, ¿no? Yo creo que sobre todo sería eso, la necesidad inicial. Sí, efectivamente no hay cambios administrativos ni cuestiones distintas al lado de una empresa normal. Yo creo que es como hacer, como el estudiante que hace 2 cursos, o sea, 2 carreras a la vez, o sea, que tienes el doble de esfuerzo, tienes que hacer el doble de esfuerzo, y en el caso de las empresas sociales se traduce en que necesitas mucho más recursos, y sin embargo, para las empresas sociales normalmente hay muchos menos recursos, o sea, porque el inversor, que si vas a buscar la inversión, que al final es el lugar capital, el lugar natural del capital, ¿no? Pues ve que si tienes una vertiente social, esto se está modificando, pero que es, normalmente el inversor dice, aquí es más problemático todavía encontrar, no lo ve como oportunidad, el inversor tiene que ver una oportunidad. Entonces los recursos escasean, los fondos de inversión en España el riesgo es casi nulo, son rácanos, o sea, al final grandes entidades sociales que parece que están empujando, que están invirtiendo, así lo parece en sus memorias sociales, cuando ves las cantidades que invierten en proyectos, si las comparas con otros proyectos europeos, pues no tiene nada que ver. Quizá tenemos un poco, los europeos, o sea, tenemos algo muy bueno, que es toda la regulación que hacemos normativa de todo, y eso es malo también a la hora de innovar, porque es poner palos en las ruedas, enlentece lo que es el emprendimiento. Se dice, no sin razón, que en Estados Unidos se inventa, en Oriente o en Asia se copia y después en Europa se legisla, ¿no? O sea, que nosotros vienen aquí a vendernos, a hacer caja después. O sea, quizá esas normativas, esas regulaciones, pues debieran ser más a la medida de lo que es el emprendimiento, sobre todo cuando es emprendimiento social, ¿no? No sé qué opinas tú, Gregorio. Sí, bueno, yo creo que, bueno, como comentaban, es verdad que a nivel administrativo, pues bueno, montar una empresa es montar una empresa, sea la que sea, y más o menos, pues bueno, tiene sus trámites y ya está, ¿no? Sí que es verdad que coincido en que a lo mejor esto tiene mucho más que ver con el inicio, ¿no? El por qué monto una empresa social. Yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Nosotros cuando lo decidimos, claro, en ningún momento te estás planteando, nosotros no nos planteábamos montar una empresa para hacernos ricos, ni para… Realmente lo nuestro iba más en el ADN, en el sentido de qué es lo que quiero hacer y cómo voy a ayudar a mi entorno, ¿no? De hecho, hasta incluso en lo que fue la propia fórmula jurídica que elegimos, que nosotros elegimos la fórmula de la cooperativa, pues un poco por los principios que rigen un poco las cooperativas, y es que nuestra intención, obviamente también es, lo comentaba Cristina, ¿no? Al final todos tenemos que ganarnos la vida. Pero no bueno, pues bien, yo tendré mi nómina, pero yo quiero revertir algo a la sociedad. Y el objeto por el que creamos esto es porque queremos que la empresa dé un servicio al entorno. Es decir, nosotros, de hecho, nuestro eslogan, nuestro lema siempre ha sido trabajar por, para y con las personas. Y es porque es verdad, yo creo que está en el inicio, ¿no? La diferencia que pueda haber entre una empresa que, pues, bueno, sea, a lo mejor un inversor o quien sea monta una empresa para ganar mucho dinero y ya está, y nosotros no era esa la idea, ¿no? Nuestra idea era más el aportar algo a la sociedad, el aportar algo a nuestra comunidad, ¿no? Y yo creo que eso sí que es muy importante y va mucho en el ADN del que monta una empresa social. Precisamente esa era la siguiente pregunta. Los tres habéis coincidido en que montar una empresa social es lo mismo, ¿no? Que montar una empresa normal, pero coincidís en que la persona que la monta, ¿no? Tiene como unas características especiales. Cristina ha hablado de persistencia y de cabezonería. En Aragón tenemos fama de ser muy cabezones. ¿Qué características tiene que tener una persona que monta una empresa social? ¿Qué es lo que va en su ADN? ¿Quién? Yo no sé, yo creo que lo primero haría falta extrapolar, ¿no?, la figura del emprendedor. El emprendedor es un equipo de emprendedores
hay un movimiento civil, de tipo fundación, de tipo asociación, que quiera cubrir una necesidad. Y luego, al final, pues ese equipo, esa persona, tal, desde luego tiene que tener una buena base, yo creo, ¿no? A nivel de conocimientos, tiene que tener una buena formación de lo que vaya a hacer, tiene que tener una experiencia adecuada y, sobre todo, una actitud. Yo creo que la actitud es fundamental, ¿no? Una actitud realista, pero positiva, activa. Y luego, después de la base, unos pilares, ¿no? Unos pilares, a lo mejor, uno iría más de cara al esfuerzo, el trabajo, la entrega, que yo creo que sería vital, ¿no? Que ese equipo o esa persona tuviera ese pilar. Pero luego le haría falta otro que tuviera que ver, a lo mejor, también con la honestidad, que tuviera que ver un poco con la ética, que tuviera que ver con ese compromiso personal, con esa coherencia, ¿no? Sería un poco. Y a partir de ahí yo creo que ya se da un andamiaje mínimo, ¿no? Como para poder empezar a montar una empresa social. No sé si queréis añadir algo. O... Sí, no, es que yo creo que ha dado la clave de las virtudes. Quizá lo que ha dicho, incidir en el tema de la actitud, o sea, de la acción. O sea, al final no es tanto quién tiene que ser, o sea, cómo es el emprendedor, sino qué debe hacer, ¿no? O sea, y lo define sus acciones, lo define pues esa actitud hacia innovar, y innovar es, ojo, es cambiar las cosas de una manera que sea consecuente, o sea, que realmente suponga un cambio, que sea beneficioso. Todo eso a veces, bueno, no se contempla bien. Y después, bueno, yo recuerdo unas palabras que decía, no sé si estará aquí, el profesor Juan Rollo, que es experto en responsabilidad social corporativa, que siempre dice, los emprendedores, dice, son los rockeros, ¿no? Dice, y los emprendedores sociales son los heavy metal de los rockeros, o sea, son lo más, ¿no? Entonces, es un poco, yo estoy con él en eso. Como más difícil todavía, sí, ¿no? Sí, vamos sí. Un poquito más allá. Más duro, sí. Nivel. Vale. Sí, bueno, yo creo más o menos coincido. Es verdad que pues un poco todo lo que comentaban es así. Es decir, yo creo que es un tema que tienes que tenerlo, yo creo que es importante la experiencia, yo creo que lo tienes que tener claro desde un inicio. Creo que es importante. O sea, yo, por lo menos bajo mi experiencia, es prácticamente todo el mundo que conozco que ha terminado montando una empresa social es porque ya proviene del sector. Es decir, es una persona que ya ha vivido esto, que ha estado pues en otras entidades, en otras empresas, y a lo mejor en un momento dado se ha planteado un nuevo proyecto. Es decir, que suele pasar, no suele ser, a lo mejor es más raro, ¿no? Que así de repente también hay gente que claro, de inicio, bueno, en el caso de Cristina venía de un proyecto más científico, claro, ¿no? De la investigación científica, y ha montado una empresa social. Una empresa social. Pero es verdad que suele haber cuando menos una cierta experiencia previa en el campo, o o al menos en lo que tú vas a montar. Porque claro, dentro de las empresas sociales, estamos hablando de empresas sociales, pero dentro de las empresas sociales hay muchas vías. En nuestro caso trabajamos más en proyectos de atención a personas, pero que hay otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa experiencia es importante, ¿no? Y luego yo creo que lo que hablaban de la actitud y el creerte lo que vas a hacer. Es decir, pues porque tienes que tener presente que una empresa social es mucho más, tiene un punto de complicación que lo comentaba antes, y es que, pues eso, no vayas pensando en que te estás montando una empresa para hacerte rico, no vayas a pensar, es muy vocacional, yo lo veo, es decir, es que te tienes que creer lo que vas a hacer. O sea, no estamos hablando no lo sé, de vender cosas así a la China o a donde sea y hacerte millonario, ¿no? Yo creo que es una labor como, pues eso, muy desarrollo, de creértelo, de responsabilidad y de ser una parte más, ¿no? de la comunidad. Entonces yo creo que eso hay que llevarlo dentro. Bueno, ya para concluir, la última pregunta, que es un poco, bueno, pues utópica o un poco idealista, pero ¿qué creéis? ¿Qué tipo de empresas sociales nos harían falta, ¿no? para la sociedad en la que vivimos? ¿Qué líneas deberíamos abordar? Complicada. Es que en cualquier línea que se aborde, finalmente, o sea, entre los círculos emprendedores lo que parece que mola mucho es, dice, yo soy un emprendedor disruptivo. Cuando dices que eres disruptivo es que tienes la capacidad de ocupar el lugar del agente dominante en ese mercado, en ese sector, ¿no? Bueno, como se entere, como vea el agente dominante que le vas a echar, o sea, porque de eso se trata ser disruptivo, normalmente te anula, ¿no? Entonces, en cualquier caso, siempre que intentes hacer algo
grande. Algo grande puede ser ayudar a 200 metros de aquí, que tenemos una pobreza grande, o sea, pero algo grande en el sentido de que necesitas mover a mucho equipo, mucho personal, necesitas recursos, pues vas a tener en cuenta que necesitas alianzas para llevar adelante esa empresa, ¿no? Y en torno a los sectores, pues bueno, yo lo que veo es que la economía circular tiene que ya, o sea, aderezar cualquier otro sector de los que hay ahora mismo, en los que estemos pensando, ¿no? O sea, todo el tema productivo tiene que estar pensando ya en círculo, o sea, y la industria, el comercio, o sea, cualquiera de ellos. No solamente, no es un sector exclusivo, sino que tiene que convivir ya e integrarse dentro de lo que es la economía española. O sea, hablas de integrar todos los sectores ya en el mismo sistema, Sí. No una empresa concreta. Sí, en esa forma de ver las cosas de circularidad, ¿no? De reaprovechamiento, reutilización, de lo que es la economía circular y todos los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales, pues bueno, que al final no son, esto sí que hay que tenerlo claro, y ahí es donde entran las empresas sociales. Los ODS se ven a veces como un decálogo, bueno, que están ahí como guía, no. Es que son normas, o sea, es para implementarlos, es para medirlos, es para saber cuánto CO2 has evitado, pero de verdad, no lo que vas a hacer el año que viene, no, ¿qué estás haciendo ahora? ¿No? Esa parte de la Agenda 2030 es para cumplirla. Entonces, eso es lo que yo desearía que tuviesen las nuevas empresas, ¿no? No solo propósito, ¿no? Sino esa acción, ¿no? Es lo que nosotros podemos, creo, aportar, ¿no? Los pequeños empresas sectoriales de lo que es el emprendimiento social. Totalmente de acuerdo y sobre todo el impacto, ¿no? Yo creo que el impacto hay que medirlo, hay que ver el ecosistema en el que estás y tienes que tener un impacto positivo sí o sí, ¿no? Y ese impacto positivo muchas veces, bien, por completar un poco, ¿no? Lo que decías, porque totalmente de acuerdo. En la integración, ¿no? Al final, si va de personas, estamos hablando de personas, integrar personas, ¿no? Y la diversidad, aunque pueda complicar la gestión al final, has de integrar diversidad. Quiero decir, tenemos que entender que una persona con discapacidad trabajando al lado de una persona sin discapacidad crece, pero la persona que no tiene discapacidad también crece. Y hemos de dar oportunidades a personas que han tenido un problema de exclusión y esa persona necesita una segunda oportunidad. Eso lo tenemos que integrar y eso tiene un impacto muy positivo en el entorno más cercano que tenemos, ¿no? Y lo mismo a nivel de género, ¿no? Pues todas estas cosas, yo creo que esa integración es muy positiva en cualquier empresa social. No sé si te gustaría añadir algo. Pues bueno, yo creo que van más o menos diciéndolo todo. Sí, es verdad que creo que es un tema que en cualquier empresa, incluso, decir, ya no te hablo de una empresa en lo que podemos llamar una empresa social, creo que es muy importante esto que comentaban y es, yo creo que las empresas tenemos que aprender a integrar dentro de nuestra propia actividad esos objetivos que hablábamos, los objetivos de desarrollo sostenible. Al final, cuando hablamos de erradicar la pobreza, no se trata solo de dar de comer a la gente, que hay que hacerlo al que no tenga para comer, pero es que el hecho de dar un trabajo está evitando que esa persona tenga que ir a un sitio. El hecho de que una persona con discapacidad facilites y le pongas los apoyos necesarios y adaptes su puesto de trabajo hace que esa persona esté ahí. El que hagas medidas de conciliación facilita que una mujer trabaje. Es que es todo, yo creo que la empresa social, un poco por eso yo comentaba que es muy importante el desarrollo de tu entorno. O sea, para nosotros, uno de nuestros pilares fundamentales es ese. Nosotros nacimos en la comunidad y tenemos que devolver a la comunidad pues un poco revertir todo el beneficio, entre comillas, no hablo de beneficio económico, pero sí toda nuestra actividad como empresa tiene que revertir en esa comunidad, ¿no? Entonces, para nosotros eso es importante, ¿no? Y desde el punto de vista, bueno, nuestra filosofía incluso es esa, es decir, todos somos trabajadores, pero también somos socios de la propia empresa al final. Por lo tanto, no es que sea una empresa que yo soy accionista y me llevo un beneficio, no. Tú eres un trabajador, tú tienes tu nómina y tú aportas a la empresa tu trabajo. Pero además tu trabajo tiene que revertir a la comunidad en la que estás algo, tienes que devolver algo a la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que ese es un principio muy importante que las empresas sociales lo integramos, pero que creo que debería extenderse, que al final la figura de la empresa social debería ser, o este tipo de principios deberían extenderse a cualquier empresa, que yo creo que es lo que busca al final la responsabilidad social y lo que buscan los objetivos de desarrollo sostenible, y es que todos estos principios deberíamos integrarlos de forma normal en cualquier actividad económica, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una de las cosas y una de las vías que las empresas sociales también tenemos que hacer, ese marketing social, tenemos que hacer que la empresa normal
empiece a ser más social, ¿no? Y piense menos en el beneficio económico y también más en lo que sería la devolución a la sociedad con su actividad, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. No sé si queréis añadir algo. Hemos llegado un poco al final de la charla. No sé si queréis algo que se haya quedado por el camino, que creáis que es interesante comentar. No sé, yo creo que se anime la gente. Yo creo que esto es pasión, antes lo ponía Cristina, yo creo que esa pasión hay que vivirla, pero yo creo que es muy importante, ¿no? Y que la gente se anime a este tipo de iniciativas, yo creo que es fantástico, ¿no? Entonces yo simplemente animar a todo el mundo y a todo el que nos esté escuchando a nuevas iniciativas y a ese emprendimiento y a esa pasión por mejorar todo lo que es nuestro entorno. Bueno, yo pondría un punto, no sé, por decir algo así, ya que está. No sé, ahora que tenemos que todos en mente los fondos Next Generation que llegan de la Comisión, o sea, que llegan de Europa para pues precisamente lo que hemos hablado al principio, ¿no? Para de resiliencia, resistencia y de regeneración de la economía. Y bueno, ahí tendremos que hacer un esfuerzo para aprovecharlos bien, para que realmente lleguen a este tipo de empresas, que somos los últimos, que a veces vamos de comparsas de grandes proyectos, o sea, porque tienen que ir otras empresas más grandes, que está muy bien, que vengan empresas grandes también porque se aprende mucho de ellas siempre, o facilitadores gubernamentales, que también está bien, pero que al final hay que bajar al terreno y hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hacer una llamada de atención, ya que estamos un poco representando esto, para que no se nos olvide. ¿Algo que añadir? Bueno, pues sobre todo que es un proyecto compartido, ¿no? Y al final, quiero decir que las empresas sociales tienen unos fines que tienen que trasladar al resto de empresas. El resto de empresas, si no lo hacen, la verdad es que se lo pierden, porque encierra una rentabilidad muy alta, aunque no sea solamente económica, y que al final es un proyecto compartido que tiene que ver con empresas sociales, el resto de empresas, poderes públicos, entes financieros y sociedad civil en general. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado un poco de todo lo que teníamos que hablar. Muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia con nosotras y nosotros hoy. Esperemos que todas las empresas, ¿no? Vuelquen también un esfuerzo en ser un poco más sociales y que esta charla haya servido para revolver un poco conciencias, ¿no? Muchísimas gracias a todos. A ti, María. Continuamos. Gracias. Bueno, pues ahora sí, ahora vamos al momento que estábamos todos esperando, esta entrega de premios del Emprendimiento y Empresa Social 2021. Pero antes tenemos que detenernos un instante porque queremos hablar de los premios del 2020 que por las circunstancias que todos sabemos de la pandemia no se pudieron en su momento celebrar y nos gustaría recordar a quiénes fueron y cuáles fueron los ganadores de la edición anterior y dejar constancia esta tarde de este reconocimiento. Las empresas que queremos nombrar son en la categoría de empresa social. El premio 2020 fue para la Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social Cairós, que Gregorio Centro ha participado en nuestra mesa redonda. Cairós, contamos un poquito más, es una entidad social sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos para responder a las necesidades sociales, formativas y laborales de personas de cualquier edad, procedencia o realidad. Cairós es una empresa de economía social especialmente protegida desde la Administración pública, ya que representa una forma adecuada de fomento del empleo desde los propios trabajadores y mantiene los principios democráticos, participativos y de cooperación que promueven el desarrollo comunitario. Su lema es «Trabajamos por, para y con las personas» y lo hacen desde las siguientes áreas: la infancia, la juventud y las familias, y la inclusión social, discapacidad y dependencia. En la categoría de emprendimiento social, el pasado ganador fue Encantado de Comerte, que también se encuentra en la sala, Enrique de Miguel. Encantado de Comerte es una plataforma web y aplicación móvil que fue fundada en Zaragoza a finales del 2018 y el principal objetivo es la reducción del desperdicio alimentario en el sector de hostelería y alimentación, al tiempo que ayuda a mejorar el acceso a personas en riesgo de exclusión a una alimentación de calidad. Con cualquier establecimiento puede dar salida a estos excedentes alimentarios en forma de lotes genéricos que se ofrecen a través de su plataforma a un precio reducido de un 50% y al tiempo que los comercios reducen su desperdicio alimentario, aumentan el beneficio económico. Generan un nuevo flujo de clientes y mejoran su imagen ecorresponsable. Por parte de los usuarios,
estos pueden adquirir precios a precios reducidos. Por favor, pido un fuerte aplauso para Encantado de Comerte y Kairos, que fueron los ganadores del premio del año pasado. Y ahora sí, llegamos al acto central de esta ceremonia. Nos gustaría contaros cómo ha sido un poquito el proceso de selección que comenzó en el primer trimestre de este año con la publicación de una convocatoria que permaneció abierta hasta el segundo trimestre. A esta convocatoria se han presentado 20 candidaturas en las 2 categorías. Todas ellas han sido revisadas y sometidas a una evaluación por parte de un equipo evaluador externo, integrado por consultores profesionales en el ámbito económico y social. Durante 2 meses, el equipo ha trabajado duro para conocer en profundidad cada una de las propuestas y candidaturas, ha valorado todos y cada uno de los aspectos que figuran en las bases, buscando y encontrando las fortalezas de cada uno de estos proyectos. Posteriormente, una comisión técnica de valoración, integrada por entidades organizadoras, ha estudiado todas las candidaturas y sus valoraciones, para finalmente seleccionar 4 finalistas en la categoría de emprendimiento social y otros 4 finalistas en la categoría de empresa social, que todos ustedes pueden conocer con detalle en el programa que se les ha entregado, que todos ustedes tienen en la mano al entrar a esta sala. Todavía más compleja ha sido la labor del jurado que nos acompaña y que esta mañana ha emitido su veredicto, que muy pronto conoceremos. El jurado, queremos contaros que está formado por representantes de Asoka España y Portugal, de la Confederación Empresarial Española de Economía Social, del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento y del Grupo Mondragón a través de Cooperativa de Crédito Laboral Kutxa. Los ganadores de ambas categorías van a ser reconocidos con un trofeo especial de cerámica artesana aragonesa realizado en exclusividad por la Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social Cerámicas del Cierzo, que también trabaja con personas en riesgo de exclusión, que es del municipio de Gea de los Caballeros, provincia de Zaragoza. Y además, estas personas, estos premios, disfrutarán de la participación en un programa de formación estratégico de reconocido nivel integrado en el área de conocimiento de Mondragón Corporativa Cooperativa, también de un programa de acompañamiento estratégico dirigido a mejorar sus posibilidades de éxito en el crecimiento y la internacionalización de sus empresas, y los ganadores del premio tendrán acceso a una financiación de hasta 25.000 euros para el proyecto de emprendimiento social y de hasta 75.000 euros para la empresa social, facilitado por Laboral Kutxa. Además, en esta edición, todos los finalistas y las candidaturas presentadas tienen servicios adicionales de consultoría proporcionados por el Instituto Aragonés de Fomento y servicios de apoyo y marketing y comunicación digital proporcionados por Laboral Kutxa. A continuación, queremos además reconocer públicamente a las 8 candidaturas que han alcanzado la condición de finalistas en las 2 categorías. Las tenéis también en el papelito que los hemos entregado al comienzo de la gala, pero vamos a repasarlas un poquito. Alma y Más es la primera empresa en la categoría de emprendimiento social. Tenemos Alma y Más, que es la primera empresa aragonesa de servicios integrales en cuidados en personas de domicilio orientados hacia personas vulnerables, sus familiares y cuidadores principales, ofreciendo acompañamiento y atención sociosanitaria y psicológica. Además, tenemos a Fundación Genes y Gentes. El proyecto y equipo de Fundación Genes y Gentes aporta soluciones para las personas con problemas de salud mental. La depresión, según la OMS, es la principal causa de discapacidad en el mundo ahora mismo y su propósito es dar solución desde una perspectiva social, sanitaria, económica y tecnológica y ética a esta problemática. Maximiliana es la tercera finalista, que es una empresa que se dedica a fortalecer formación en el manejo de las nuevas tecnologías a generaciones que no manejan estas tecnologías, para luchar contra la soledad y la falta de comunicación, dándoles la oportunidad a las personas más vulnerables de nuestra sociedad de utilizar un teléfono inteligente adaptado a ellas. También tenemos la última finalista, que es Sebastián Darpa, con el proyecto Arastar,
Aragón y Bienestar, que tiene como objetivo crear conciencia en los padres, madres y educadores sobre el enorme poder adictivo que tiene el uso del móvil y especialmente las redes sociales. Esto en la categoría de emprendimiento social. En la categoría de empresa social tenemos entre nosotros también a cuatro empresas, que están finalistas. La primera es A Todo Trapo. El objeto de este proyecto es la mejora de empleabilidad e inserción laboral de empresas en situación de exclusión social. La actividad en la tienda opera bajo la marca Latido Verde Moda, que inició su actividad en el mes de abril del 2016. También tenemos al proyecto Amasol, que es una entidad que trabaja de forma especializada con familias monoparentales y se dedica a apoyar y empoderar a las familias monoparentales y monomarentales en todo aquello que concierne a su desarrollo integral. Tenemos al proyecto Arcadia, que es una empresa social sin ánimo de lucro creada para contribuir a la inserción laboral de empresas con enfermedad mental grave. Por último, tenemos a Obra Social El Carmen, que dentro de ello tienen a Casa Social Abierta de Mujeres, que es un servicio social especializado para mujeres sin hogar, que va a ser gestionado por la Obra Social de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y el Albergue Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. Por favor, pido un fuerte aplauso para estos 8 finalistas. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a ver, vamos a quitarnos los nervios un poco todos de encima. Están aquí todos los finalistas con nosotros, así que vamos a ver quiénes han sido los ganadores de esta 4ª edición. Comenzamos por la categoría de emprendimiento social y queremos invitar a que nos acompañe al escenario Fernando Jiménez Pérez, director de Zona de Aragón y Barcelona de Laboral Cucha, que entrega el premio al ganador del emprendimiento social. Gracias, Fernando. Ahora sí, vamos a proceder a leer el acta. Tengo aquí el acta y comunicar la decisión del jurado. La reunión del jurado del premio 4º de la edición del Premio Aragonés de Emprendimiento Social y Empresas Sociales se ha reunido hoy a las 12:30 de la mañana para valorar las candidaturas finalistas de la 4ª edición. En primer lugar, el jurado quiere destacar el alto nivel de las candidaturas finalistas en esta edición en ambas categorías, así como la innovación en sus modelos de negocio y su potencialidad, no solo social, sino también técnica y económica. Finalmente, y una vez valorados los diferentes aspectos reseñados por los integrantes del jurado y realizadas las deliberaciones correspondientes, habiendo tenido en cuenta las propuestas de todos los miembros, el jurado decide otorgar los siguientes premios. En la categoría de emprendimiento social, el jurado ha querido destacar del proyecto ganador su clara orientación hacia las necesidades de los usuarios, personalizando sus servicios y orientándolos hacia las personas más vulnerables y sus familiares. Su continuo y excelente trabajo para dignificar la profesión de cuidador, ofreciendo siempre servicios y acompañamiento más allá de lo habitual. También la vocación por extender sus actividades al medio rural y su proyección hacia el crecimiento nacional. Por ello, otorga el premio en la categoría de emprendimiento social por unanimidad al proyecto Alma y Más. Hacemos una fotito. Vale, si queréis decir unas palabras. Muchas gracias. Ayer cuando nos reconfirmaban desde el IAF, oye, mañana es a las 5:15 estar, ¿cuántas personas venís? Y dice, y que sepáis que si sois los primeros, tenéis el premio, tendréis 2 minutos de micrófono libre. Pues Miguel y yo nos miramos y dijimos, bueno, ya para nosotros ha sido un premio el llegar hasta aquí, entonces ya no esperamos más.
Entonces, muchísimas gracias. Nos emociona muchísimo. Yo estoy totalmente emocionada porque es un proyecto personal que lo inicié hace 3 o 4 años o 5 años con un programa de emprendimiento social al que hace 3 años se ha unido Miguel. Hemos dado la vuelta, hemos creado una sociedad civil. Estamos intentando llegar a muchas personas mayores que, sobre todo con lo mal que lo hemos pasado todos en pandemia, nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener a las personas en su casa, a las personas mayores, a los enfermos bien cuidados, con sus familiares, pero que también hay muchas personas que no tienen familia. Para eso tenemos buenos cuidadores. Y entonces nosotros siempre decimos, no todo el mundo sirve para cuidar. Queremos cuidar a ese enfermo, a esa persona mayor, a esa persona vulnerable. Queremos que su familia esté satisfecha y contenta de cómo se atiende y queremos dignificar la figura del cuidador porque queremos valorarlo, queremos que se valore, que tengan experiencia, pero sobre todo que tengan mucha vocación y muchísima formación, ¿vale? Nosotros queremos cuidar como queremos que se cuiden a nuestros padres y como algún día, ojalá, podamos ser cuidados nosotros. Gracias a todos, gracias a LIAF, gracias a Diriges por apoyarnos siempre y gracias a todos. Es un proyecto social para toda la sociedad. Gracias. Y ahora pasamos a la categoría de empresa social. Y para ello invitamos a que nos acompañe al escenario Pilar Molinero García, directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento, que entrega el premio al ganador de Empresa Social. El jurado ha querido destacar de la empresa ganadora su capacidad para generar un claro impacto social y ambiental, movilizado y dinamizado a la sociedad en un modelo de uso y de consumo responsable. La creación de empleo de personas en situación y riesgo de exclusión social, junto con el impulso de la igualdad de oportunidades y la igualdad de género en personas con dificultades económicas. También ha querido destacar su impulso para crear tejido y cohesión social por medio de la unión de todos los agentes sociales. Por todo ello, otorga el premio en la categoría de empresa social por unanimidad a la empresa A Todo Trapo. Un fuerte aplauso. ¿Quieres decir unas palabras? Un momento. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por el premio, del que sois igualmente merecedores todos los finalistas, por la grandísima labor que lleváis a cabo. En nombre del equipo, queríamos agradecer a quienes nos han ayudado desde el principio, nuestra entidad madre, Cáritas Diocesana de Zaragoza y su fundación, la Asociación de Empresas de Inserción de Aragón, AREI, el programa ARINSER del Gobierno de Aragón, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, programa de emprendimiento social del IAF, del que formamos parte en nuestros inicios, y sobre todo, y muy especialmente, a la solidaridad de las ciudadanas y ciudadanos de Zaragoza y de las entidades públicas y privadas que colaboran con el proyecto. Hablamos de ayuntamientos, empresas, entidades sociales, centros deportivos, centros educativos. Especial mención merece también el proyecto Modarré, al que pertenecemos todas las empresas de inserción de Cáritas
que gestionamos proyectos de ropa usada, y el proyecto Arropados, con quienes trabajamos codo con codo, sumando para gestionar proyectos de ropa usada de inserción en el municipio de Zaragoza. Sin embargo, los protagonistas de este proyecto son las personas. Los verdaderos protagonistas, de hecho, son nuestros propios compañeros de trabajo, quienes con un enorme esfuerzo e ilusión se sobreponen a las grandísimas dificultades a las que a veces nos pone la vida. Juntos trabajamos para conseguir una sociedad más justa e igualitaria en materia social, laboral y medioambiental. Muchísimas gracias de nuevo por el premio y, por supuesto, un fuerte abrazo a todos y a todas. Gracias. Vale. Bueno, pues un placer. Muchísimas gracias por haber asistido hasta aquí. Y para concluir este acto, os dejo con Pilar Molinero para que proceda con la clausura del encuentro. Y enhorabuena de corazón a los ganadores y finalistas de esta edición que trabajan día a día en Aragón para conseguir la mejora de la calidad de vida de toda la ciudadanía. Vosotros sois el ejemplo de que un mundo mejor y más justo, con esa cabezonería, es posible. La cuarta edición del Premio Aragonés de Emprendimiento Social y a las Empresas Sociales está finalizando y qué mejor manera de hacerlo que poder charlar amigablemente y todos con un vino posterior que es aragonés. Un momento. Perdón. Primero vamos a las palabras de Pilar y luego concluimos. Perdón. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y por participar en este acto del cuarto Premio Aragonés al Emprendimiento Social. En nombre o de parte del vicepresidente del Gobierno de Aragón, también presidente del Instituto Aragonés de Fomento y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, agradecemos muy particularmente a Laboral Cucha el patrocinio de este premio y también a todas las iniciativas y a todos los participantes por ese compromiso social que, como bien ha dicho la presentadora, hace que este lugar en el que vivimos sea cada día un poco mejor. Este año, y también lo han dicho los ponentes, hemos notado una mayor participación de este tipo de proyectos, seguramente concienciados como estamos por las graves circunstancias que hemos pasado durante la pandemia. Como otros muchos programas de emprendimiento y de apoyo al emprendimiento que tenemos en el Instituto, algunos son sectoriales, como es este caso, otros son generales. Nuestro objetivo es identificar, en este caso también reconocer y premiar aquellas iniciativas emprendedoras o bien de reciente creación o en el caso de empresas ya consolidadas que estén comprometidas en lograr un cambio social y ambientador. Pero para fijarnos en el premio, fundamentalmente hemos tenido en cuenta, ha sido muy complicado, la verdad, este año para el jurado el escoger, porque todas ellas ya eran proyectos ganadores. De hecho, el verdadero premio, a mi entender, es tenerlas aquí en la sociedad de Aragón. Es decir, es un premio, un lujo, tener iniciativas de este tipo. Pero nos hemos fijado sobre todo en dos elementos diferenciadores. En el caso de las iniciativas emprendedores, su carácter innovador, es decir, novedoso, que además, por supuesto, supere supere un reto que tiene esta sociedad en temas sociales. Y en el caso de las empresas, pues también que tengan una organización empresarial, que tengan una sostenibilidad no solo social y medioambiental, sino también económica, porque lo social no está reñido
con la sostenibilidad económica. Lo ha dicho también Cristina en su ponencia, que bueno, también recibes un dinero por hacer esto que te apasiona, esto que es necesario. Con los programas que tenemos en el Instituto Aragonés de Fomento damos formación y damos asistencia técnica para lograr que ese sostenimiento y esa competitividad en el mercado, el seguimiento que hacemos posteriormente a los 5 o 10 años de estas empresas, nos dice que la supervivencia pues, supera la media en torno a un 40%. Es decir, que animo también a todos los que tengáis una idea emprendedora, no solo en el ámbito social, acercaros al Gobierno de Aragón, acercaros al Instituto, porque este tipo de formación que damos con expertos profesionales de la sociedad de verdad que constituye una ayuda. En este caso, además, la participación económica seguro que también será un apoyo para lanzarlos o para consolidarlos en el mercado. Simplemente ya solo me queda reiterar otra vez la enhorabuena a todos los premiados, agradecer a los miembros del jurado expertos su colaboración. A todos los finalistas seguiréis teniendo este apoyo del Instituto Aragonés de Fomento. Gracias a los ponentes también por la participación hoy y a todos los asistentes. Espero y deseo también que un año más nos veamos en la próxima edición del 5º Premio Aragonés al Emprendimiento Social. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí, la 4ª entrega del Premio Aragonés de Emprendimiento Social y a las Empresas Sociales está finalizando y qué mejor manera de hacerlo que poder charlar amigablemente entre todos y brindar con vino y cava aragoneses. Todos, por todos los proyectos sociales, finalistas y ganadores para conseguir un Aragón más social. Debido a las medidas COVID, no podemos disfrutar de una degustación que teníamos preparada como ponía en el programa, en el patio exterior de la sala, pero hemos preparado unas bolsitas individuales que están al fondo, que entregaremos a la salida con detalles de algunos de los productos de alimentación más sociales que podemos encontrar en Aragón. Bueno, podéis degustarlos en vuestros hogares con tranquilidad. Muchísimas gracias. Vamos a ir saliendo para brindar todas y todos juntos y quiero pedir a los ganadores de esta edición 2020 y de la de 2021 y a los finalistas también que por favor suban al escenario para hacernos una tradicional foto de familia junto a los miembros del jurado. Muy buenas tardes y les esperamos el año que viene en la 5ª edición del Premio Aragonés del Emprendimiento Social y las Empresas Sociales. Muchísimas gracias por haber venido a todos. Gracias.